estoy yo aquí para ustedes el día de hoy. Desde que Ronald me dijo si podía ayudar con esta plática, yo estaba más que feliz porque es un tema que me apasiona. Y es un tema que me apasiona por varias razones. ¿Por qué escogí dar esta plática para ustedes? En parte es por mi amor a la historia, me fascina la historia. Y también la otra parte es un asunto personal. Recientemente he estado investigando sobre genealogía, así como seguramente muchos de ustedes. Y full disclosure, yo soy descendiente de algunas personas que participan en esta historia. Soy descendiente de don Jorge de Alvarado y de doña Lucía Xicoténcatl, la hermana de doña Luisa Xicoténcatl. Y seguramente muchos de ustedes también son, aunque todavía no lo saben. Así que creo que vale la pena que también ustedes investiguen un poco de su historia, que esta plática sea un incentivo para aprender más sobre la historia de ustedes. ¿Sí? ¿Cuánto de la historia de ustedes no estará acá? El título de nuestra plática del día de hoy es Hernán Cortés y Doña Marina. Originalmente era Found in Translation, por aquello de la película famosa de este siglo, que es Lost in Translation. ¿Sí? Es un poco con ese juego de Lost in Translation. Ellos se encontraron por la traducción. ¿Quiénes de ustedes son traductores? 2 personas son traductores, jurados. Muy bien. Pues se va a tratar mucho de esa traducción. Y no solo de traducción del lenguaje, sino que también un cierto tipo de traducción de culturas, de poder interpretar las culturas, de poder entender las culturas. Yo también, full disclosure, estoy casado con una inglesa. En una ocasión fuimos a Pais, después de una semana muy cansada, yo le estaba diciendo, why not buy this? Why not buy that? Why not go here? Y ella me dice, ¿y por qué está siendo tan negativo? Y me puede decir, yo no creo que estoy siendo negativo, pero ¿por qué me está diciendo que soy tan negativo? Y es que yo estaba traduciendo, ¿por qué no compramos esto? Una forma guatemalteca de hablar, ¿por qué no compramos esto? ¿Por qué no compramos eso? Pero lo traduje tan literal que parecía negativo. Así que la traducción, como le diría nuestro catedrático Salvador Aguado, de los traductores, también puede ser traiciones. Los traductores, traductore, traditore. Que puede pasar, ¿verdad? Cuando no se traduce bien algo, puede ser una traición. Vamos a ver y ver si realmente doña Marina podría tener esa caridad. ¿Será que ella era una traidora? ¿Será que a quién le hizo la traición? ¿Será que fue una persona muy leal? ¿Será que Cortés fue traidor? Creo que hay preguntas muy, muy interesantes. Y el otro título que también les quería proponer a ustedes es La empresa de las conquistas de corazones, de cuerpos y almas. Vamos a hablar hoy mucho sobre la conquista. ¿Cómo se conquista? ¿Cómo se deja uno conquistar? ¿Alguno de ustedes ha conquistado? ¿Han conquistado a alguien? ¿Los han conquistado? ¿Sí? Tiende a pensarse que sí, que la conquista es algo totalmente negativo, pero ¿será que es totalmente negativo? ¿Será que nos podemos dejar conquistar? ¿Y qué parte nosotros vamos a conquistar? ¿Los corazones? ¿Las almas? ¿Los cuerpos? Hoy vamos a hablar de cosas bastante personales también y muy interesantes. Va a ser una plática muy, muy profunda y creo que nos puede llegar y nos puede tocar fibras muy importantes de nuestro ser. Y vamos a escoger hablar sobre esos temas tan interesantes, tan jugosos, tan jocosos también, sobre 2 grandes personajes, Hernán Cortés y doña Marina. También he de decirles que cuando Ronald propuso el tema, había dicho Hernán Cortés y la Malinche. ¿Sí? Muy interesante. ¿Por qué le cuestioné? Yo soy muy cuestionador, ustedes me conocen, algunos de ustedes me conocen, soy cuestionador. ¿Por qué la Malinche? Que tiene un tono despectivo. Decirle a uno Malinche, el malinchismo, es algo despectivo. Yo sugerí cambiarle el nombre, como muchas veces se le va a cambiar el nombre a nuestro personaje, de la Malinche a doña Marina. Creo que es
Cuando a alguien se le dice doña, es un sentido positivo y su nombre finalmente era Marina. Así es como se le conocía. Mi abuela también se llamaba Marina. Quiero hacerles una pequeña descripción de quiénes fueron como introducción y después vamos a expandir sobre esto. ¿Quién fue Hernán Cortés y quién fue Doña Marina? Fueron personajes que cuando estuvieron vivos fueron muy controversiales. Ya en su propia vida fueron controversiales, ambos. Hernán Cortés nace en lo que hoy se conoce como España y Doña Marina nace hoy en un lugar que se conoce como México. Hace miles de años, allá por Asia Central, se separaron dos grupos. Un grupo de seres humanos se fue hacia Europa. Después de que salen de África, entran por el Cáucaso, unos se van para Europa. Imagínense ese momento tan trascendental en nuestra historia, de la que todos los que estamos acá, unos se van para Europa y otros se van para Asia. Pero hubo un momento que ambos, los antepasados de Hernán Cortés, de Doña Marina, estábamos ahí y los de todos que estamos acá también. Y después nos venimos a encontrar aquí en el continente americano. Obviamente en América no se desarrolló el Homo sapiens. El Homo sapiens viene de África. No hay ningún ser humano originario de América, en ese sentido, ni originario de Europa. Y estos dos personajes tuvieron mucho que ver con la conquista de México, de Mesoamérica en general, y para la historia de América, y también creo yo, y les propongo, para la historia universal. No solo para la historia de México, no solo para la historia de América. Yo creo que tuvieron un impacto en la historia universal. Por eso me interesa tanto ese tema. Aquí tenemos un grabado de Hernán Cortés. Qué guapo. Normalmente se tiene a presentar con una persona mayor, a los años, que tenía como los años 50. Yo también, full disclosure, yo tengo 54. Y creo que Hernán Cortés se ve mejor que yo. Aquí tenemos una pintura a colores muy, muy bonita de Hernán Cortés. Nace en 1485, bastante antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Por supuesto que Cristóbal Colón no fue el primer europeo que vino a América, los vikingos ya habían venido al norte de América. Y nace en la ciudad de Medellín, en Extremadura, en España. ¿Por qué creen ustedes que se llama Extremadura? No sé si habían preguntado eso. ¿Por qué se llama Extremadura? Carol, ¿por qué cree usted que se llama Extremadura? Sí, pues Extremadura es extremo duro. Ahí es una parte de España que no es la parte más fácil para crecer comida y tener una vida fácil. Es duro. Entre ellos está ahí un lugar que se llama Guadalupe, un monasterio de donde sale la Virgen de Guadalupe, de Extremadura. Y después eso tiene más repercusiones cuando viene a América y a México. No es una casualidad que la Virgen de Guadalupe, que es de Extremadura, aparece en México. ¿Sí? Es hijo de una familia noble de baja posición y que estudia en Salamanca y en Valladolid. ¿Sí? De mi investigación que he hecho, algunos dicen que estudió en la Universidad de Salamanca. No tengo mucha evidencia que estudió en de la Universidad de Salamanca. Otros autores dicen que sí, estudió en la Universidad de Salamanca. Lo que sí está seguro es que estudió para ser notario. Así como por lo menos yo sé otra persona que está acá que también estudió para ser notario. Yo también soy notario, escribano en esa época. En esa época, cuando estaba en Valladolid y en Salamanca, aprendió mucho de cómo eran las formas para fundar ciudades, para correspondencia pública, que más adelante vamos a ver, tiene un gran impacto en todo lo que Hernán Cortés sabía, de cómo él era un notario. Él sabía cómo redactar documentos jurídicos. Va a ser un tema importante que lo vamos a ver dentro de un ratito. Y después tenemos una bella ilustración de Doña Marina. Doña Marina, obviamente no se sabe exactamente cuándo nace. Algunos dicen cerca de 1500, otros cerca de 1502. Dejémosle 1500.
en un lugar de México que se llama Coatzacoalcos actualmente, en Huilotlán, posiblemente en el estado de Veracruz o en Tabasco. No se sabe, hay variedad. Algunos consideran que nace en una ciudad, Paitla, otros que en Huilotlán. No se tiene mucha seguridad dónde exactamente nace. Y tampoco sobre su linaje. Algunos consideran que era de parte de una familia noble, o por lo menos rica, y después lo que sí se sabe es que fue vendida como esclava al cacique Tapscov en Centla. Doña Marina, en esa época se cree que se le llamaba Malinali. No, tampoco está muy seguro de que si era el nombre originario Malinali o fue el nombre que le dieron después de que los aztecas la conocieron por Doña Marina. En náhuatl, que es el idioma, uno de los idiomas principales de Centroamérica, no se pronuncia tanto la R. Entonces ellos le llaman Marina, Malina, Malinali, y después le agregan, más adelante vamos a ver, el Tzin. Tzin, cuando se le agrega a alguien Tzin, quiere decir doña u honorable. Como en japonés se le llama san a alguien, Anjin-san, en el caso de esa gran película japonesa. En nuestro caso le llaman Malintzin, que es doña Malina o doña Marina, que es muy interesante, ¿verdad? Que desde el principio se le consideró que era una persona noble o muy especial. Es interesante también ver el nombre que le dieron los españoles. No se sabe si se le dieron porque tenía un nombre indígena que se parecía a Marina o porque ellos decidieron bautizarla con el nombre de Marina de por sí. El nombre Marina es muy interesante. Actualmente ya no hay muchas personas que se llaman Marina. No sé si alguno de ustedes le dio el nombre de Marina a alguno de sus hijos. O si alguno de ustedes tiene algún antepasado como yo que se llama Marina. Ya no es tan conocido este nombre, ¿sí? Antes creo que era un poco más. Y en la época de la conquista tampoco era un nombre tan conocido de Marina. ¿Alguno de ustedes conoce quién era Santa Marina? Había nombres más famosos como Luisa, María, en esa época, pero ¿saben de quién es Santa Marina? ¿No? Me parece muy interesante. De esto no se ha discutido mucho en el caso de Malintzin. ¿Por qué se llama Marina y por qué escogieron Marina? Hay dos santas marinas, además de mi abuela, por supuesto. Está la Marina de Oriente, que es una marina del Líbano, que era una joven que en general se tendía a pensar que restauraba la virginidad. ¿Sí? Muy interesante esto. Y que restauraba la virginidad porque ella no era virgen y había milagrosamente sido virgen otra vez. Entonces, si alguien se quería casar, alguien que no fuera virgen se quería casar, se podía casar bajo su patrocinio. ¿Sí? Muy interesante. ¿Por qué? ¿Será que es por eso que le escogieron a doña Marina ese nombre? Por otro lado, está también la Marina española. Es una santa que se venera principalmente en Galicia, que me parece más apropiado que tal vez de ahí sacaron el nombre de Marina, que es una virgen que tiene atributos de, por ejemplo, en España, en la época de los romanos, decapitaron a una niña que se llamaba Marina, la metieron a un horno y nunca se quemó su cuerpo. Y después la cabeza rebotó y de eso brotaron 3 nacimientos de agua. ¿Será que es por ahí que por esa razón le pusieron Marina? ¿Será por la habilidad de hacer ese tipo de milagros? ¿O será que tenía que ver algo con la virginidad? De eso vamos a hablar bastante el día de hoy. Qué interesante hablar sobre esto. Finalmente, lleva a unos comerciantes, llevan a doña Marina del pueblo donde nace porque su familia la deja ir y se la llevan a Centla, que es en el Golfo de México, y ahí se la dan a este cacique Maya Chontal. Los
en el lugar donde era Marina, originalmente se hablaba náhuatl. Normalmente no se dice náhuatl, sino que es más apropiado decir náhuatl. Náhuatl. Y ella hablaba náhuatl. Cuando llega a Centla y empieza a estar, es esclava ya en Centla, ahí aprende el idioma maya chontal. Eso también va a ser importante más adelante para ver cómo ya una persona, una niña, bueno, joven, aprende náhuatl y aprende maya chontal. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes saben más de 2 idiomas? ¿Sí? ¿Sí? Bien, pues en esa época en Mesoamérica había personas que sabían más de 2 idiomas. Y en general el náhuatl era una lengua franca. A muchas personas se hablaban náhuatl porque era un idioma para hacer comercio y para el discurso cultural. Ahora regresemos un poco a nuestro gran protagonista, Hernán Cortés, porque aquí vamos a hablar un poco de los dos. Los dos tienen que ver en esta historia. Después de que hace sus estudios y practica la escribanía, Hernán Cortés se entera de que se ha descubierto América y le da mucha emoción y quiere venir a América. Tengo alguna noticia de que hubo un viaje primero entre España y Santo Domingo y después regresa a España. Pero finalmente en 1504 se asienta en Santo Domingo. Es una foto antigua de la casa de Colón, de Diego Colón, en Santo Domingo, en lo que ahora es República Dominicana, que era donde los españoles principalmente se habían asentado en ese momento. Creo que aquí es interesante también comentarles que en esos años de 1492 a 1510, los españoles están caminando por todo el Caribe. Están, pues no caminando, sino que están navegando por todo el Caribe. Y también ya empiezan a asentarse en lo que es Panamá, en el Darién. También eso tiene que ver con otro personaje que vamos a ver más adelante, otro de los traductores. No era que solo se quedaran en Santo Domingo, en la República, lo que es ahora República Dominicana, sino que estaban navegando por todo el Caribe. Y estaban también consiguiendo esclavos en las Bahamas, en Cuba y en Jamaica, llegando hacia Panamá. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que principalmente querían hacer los españoles? ¿Cuál creen ustedes que era la idea principal de los españoles en el Caribe? Ellos, digamos, querían irse de vacaciones al Caribe, porque las playas eran muy bonitas. ¿Qué creen que era una de las razones principales de que, creo yo, estaban los españoles en el Caribe? Enriquecerse, sí, pero ¿cómo? ¿Y cómo querían enriquecerse? Muy bien, interesante, lo vamos a ver también, esa es parte. Acuérdense de dónde viene Hernán Cortés. Hernán Cortés viene de Extremadura, de un lugar que era muy difícil, ellos quieren una mejor vida. Además, el Papa había donado las tierras de América a los españoles. Ellos creían que estaban ahí con todo el derecho del mundo, de estar en esta parte del mundo, de América. Y también los españoles lo que querían era ir hacia Asia. ¿Sí? Uno de los temas principales, la idea original creo yo, de Cristóbal Colón, no era de venirse y quedarse ahí, sino que era ver cómo había un paso hacia Asia, ¿sí? Que fuera más fácil. Ya habían descubierto el Pacífico, ya sabían que existía la Mar del Sur y querían llegar allá, querían llegar a Asia, querían llegar a las Islas de la Especería, que es donde ahora es Indonesia. Esa era la idea de don Pedro de Alvarado. Y camino allá iba cuando pasó la tragedia en Jalisco, que tal vez vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, no era solo que querían venir a conseguir tierras y querían explotar a los indios y querían sino que ellos querían buscar un pasaje para Asia. Y por eso creo que la plática de hoy, pues hoy estamos viviendo historia, ¿verdad? Me ven un poco desvelado porque pues sí, nos quedamos viendo a ver qué le iba a pasar. Y hoy estamos haciendo historia, hoy estamos viendo historia, y eso es historia de grandes cambios en la humanidad.
y en la historia universal. El descubrimiento de América, el contacto por Asia, por el Pacífico, eso es un gran cambio. Y también nuestro gran personaje, Cortés, muy joven en esta época y muy mujeriego también, lo vamos a ver un poco más adelante, muy apasionado, muy enamorado, le gustaban mucho las mujeres. Sí. Y vamos a ver cómo las trató. Y también a sus hijos. Él fue un hombre que quiso mucho a sus hijos. Después de que está en Santo Domingo, pues ya no había mucho que hacer allá para él, decide irse con Velázquez, con Diego de Velázquez, a la conquista de Cuba. Ustedes saben que Cuba, Fernandina, había sido descubierta por Colón originalmente, pero no estaba conquistada. Entonces se van de Santo Domingo a Cuba y allá tiene una encomienda, igual que don Pedro de Alvarado. También tuvo una encomienda en Cuba antes de venir para acá. Sin embargo, tampoco creía que era suficiente eso y habían ido a tratar de descubrir qué había más hacia el poniente. ¿Será que había nuevas tierras? ¿Será que Colón también pasa por las costas de Guatemala, por las costas de Izabal y por Honduras? Tratando ¿de qué? De ver si había un pasaje para ir para Asia. Y Cortés creo que también está haciendo lo mismo. Cuando está en Cuba, empieza a haber expediciones hacia lo que hoy se conoce como México. Ahí está la expedición principalmente de Grijalva. No sé, ¿alguno de ustedes ha estado en México y conoce el río Grijalva? ¿No? ¿Nadie ha oído? Dos de los ríos más caudalosos de México, uno es el Usumacinta, nace en Guatemala, y otro es el río Grijalva también, que también nace en Guatemala. Y se llama Grijalva claramente por Grijalva que lo va a descubrir. Entonces empieza a participar en este proceso de conquista. Yo no creo, de lo que he visto, que Hernán Cortés se consideraba como un conquistador, ni siquiera como un soldado. Él era un notario, que creo que por venir de Extremadura, después de una larga tradición de reconquista en España, tenía conocimiento de las armas. Pero no creo que realmente era un soldado natural, aunque más adelante creo que sí lo vamos a ver como era claramente un estratega. Se empieza a hablar sobre cómo vamos a ir a conquistar México, cómo se va a ir a descubrir México. Originalmente empiezan a hablar en Santiago de Cuba, que Santiago de Cuba es como la antigua de Cuba. Es la parte más antigua, es la parte donde llegan originalmente los españoles. Y después, por eso también hay una tensión interesante en Cuba, entre Santiago de Cuba y La Habana. La Habana es un poco más progresista, más adelantada, más comercial, y Santiago de Cuba un poco más conservador. Y también interesante cómo la Revolución Cubana, ¿de dónde nace? ¿Dónde sale primero? En la Sierra Maestra, que está al oriente, cerca de Santiago. Son personas más conservadoras por allá. Hernán Cortés tiene las discusiones con Diego de Velázquez para saber si van a poder hacer la conquista de México. Diego de Velázquez también tenía intereses en México y él era gobernador de Cuba y había mandado algunas expediciones para México. Pero finalmente la de Cortés, hay muchas intrigas entre ellos y no tiene la autorización de Velázquez para salir, no tiene la autorización. Pero Hernán Cortés dice, ahorita es cuando nos vamos y se toma ese riesgo empresarial. ¿Sí? Esa es la empresa de la conquista de México. Personal, considero yo. Muy interesante de pensar en la empresa de descubrimiento que tenía Hernán Cortés. Y tomó el riesgo. Y eso le valió tener muchas riquezas y también muchos enemigos. Finalmente sale de La Habana, llega a Cozumel. Cozumel, no sé si alguno de ustedes ha estado de vacaciones por allá en Cozumel, ¿sí? Sí, es lindo. Es lindo Yucatán cuando no hay huracanes, ¿verdad? Porque cuando hay huracanes no es nada bonito. Y anteriormente había habido otras expediciones que se habían ido allá para descubrir el Yucatán. Yucatán en un momento consideraban que tal vez era una isla. No sabía si era una isla o no era una isla.
en algunos mapas, no sé si han visto cómo está Yucatán, como que fuera una península, finalmente descubren que es una península, pero con una cintura muy pequeña. Y llegan a la isla de Cozumel. De hecho, ahí nuestro gran amigo y tío mío, don Pedro de Alvarado, se adelanta y llega primero a Cozumel y lo regaña Hernán Cortés, porque se está adelantando. Don Pedro de Alvarado ya había estado en las otras expediciones antes, en Cuba, de Cuba a México. Y ahí sabían que había otros españoles náufragos en Yucatán. Resulta que este Jerónimo de Aguilar, miren cómo va funcionando la vida, increíble estas coincidencias, o no, no sé, ustedes me dirán. Jerónimo de Aguilar con otro grupo de españoles había ido al Darién, a Panamá, y cuando tenían necesidad de ir a hablar otra vez a las islas o ir a España, agarran viaje y en eso encallan en unos arrecifes en el Caribe y naufragan. Y se van con otras mujeres y hombres, se van ahí en el mar Caribe, imagínense por esas corrientes, que los lleva finalmente a la península de Yucatán. Ahí solamente 2 sobreviven después de muchas vicisitudes. Uno de ellos es Jerónimo de Aguilar, que había de órdenes menores, y también Guerrero, otro español que se casa con los mayas en Yucatán. Y entonces Hernán Cortés les manda unas cartas porque dijeron que había unos náufragos españoles allá, de que regresaran. Y el único que regresó fue Jerónimo Aguilar, porque el otro español ya se había casado con una noble indígena en Chetumal y ella tenía hijos allá en Yucatán. Imagínense qué grandes historias de tan pronto, por 1510 y por ahí, ya había contacto con los españoles, y los españoles ya tenían hijos allá con las mujeres mayas. Y este es un dibujo de Hernán Cortés encontrándose con Aguilar, Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar venía con un taparrabos en una canoa y se pone feliz cuando ve otra vez a españoles que los vienen a rescatar. Hernán Cortés le pone ropa otra vez, lo viste. Y Jerónimo de Aguilar está muy contento. Y se une a la expedición. Y van a ver qué importante es esta figura de Jerónimo de Aguilar en esta conquista de almas, corazones y cuerpos. Dan la vuelta por el Cabo Catoche y llegan al área de los mayas chontales. Hay diferentes tipos de mayas. Están los mayas del norte de Yucatán, están los mayas chontales, que el maya no es exactamente igual, así como el cachiquel no es exactamente por eso, pero digamos que ustedes saben que el cachiquel no es igual que el quiché o el sutuil en la Guatemala actual. Igual había diferentes variantes de mayas, y Aguilar, de lo que tengo entendido, sabía maya de Yucatán, del norte de Yucatán, y llegan allá por Centla, y los mayas de Tabasco hablan otro tipo de maya. Y ahí es donde encuentran, después de una batalla con el cacique de Tabasco, después de que los españoles les ganan, el cacique les entrega 20 doncellas. Y entre esas doncellas estaba nuestra queridísima Marina. Increíble, creo que es increíble cómo esto está pasando, cómo esa gran casualidad de que aparecen estos personajes en nuestra historia. No puede haber ninguna película que sea mejor que esta, que además que es la verdad, es la verdadera historia. Se dan cuenta en ese momento que doña Marina sabe hablar en maya, y también Aguilar se da cuenta que también habla náhuatl, que sí que tiene conoce esas dos lenguas. Entonces, Hernán Cortés, que ya estaba hablando y estaba usando a Aguilar para traducir del maya al castellano, después descubre que doña Marina habla náhuatl, y entonces empiezan a traducir del náhuatl del náhuatl al maya al español. Y vamos a ver esto un poco más adelante.
Esta es creo, de una de las primeras dibujos donde aparece el nombre de Doña Marina. Allá lo pueden ver allá, en las costas del Golfo de México. ¿Se acuerdan que les comenté que Hernán Cortés sale como que sin permiso de su casa? Sale sin permiso de su casa porque Velázquez no quería necesariamente que se fuera, que se fuera para allá. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando llegan a México? Ya digamos en las costas de lo que ahora se llama Veracruz. Para tratar de tener legitimidad, después de que hay unos españoles que se quieren ir de regreso a Cuba, que son leales a Velázquez, existen otros que son leales a Hernán Cortés. Hay una pequeña revuelta ahí y ganan los que son leales a Cortés. Y Cortés lo primero que hace es funda el primer municipio en la Nueva España. Es el antecedente del municipio nuestro, el antecedente del municipio de la Municipalidad de Guatemala, de la Ciudad de México, de todos los municipios de por acá. Nace ahí. ¿Por qué? Porque Cortés sabía cómo hacer esto, sabía de las leyes de España, pues de Castilla. Sabía que lo que tenía que venir aquí era a venir a fundar una vía. Y fundan esta vía. Y hay una idea de cómo creen que se veía esta vía cerca del Golfo. Se llamaba la Vía Rica de la Veracruz. ¿Sí? Interesante cómo le llaman, ¿verdad? Número que es una vía, que es como una ciudad. Y después le llaman rica. ¿Será que había mucha riqueza ahí o por qué le habrán puesto esto de rica? Está Puerto Rico también, ¿no? Está Costa Rica también. Y entonces creo que es un buen mercadeo de llamarle a la ciudad que creaste rica, que mucha riqueza, es buena forma de atraer nuevos vecinos. Entonces fundan esta vía rica de la Veracruz, pensando en la cruz, de la verdadera cruz. Estaban solos allá. Ellos solo tenían su fe. Ya tenía algunas, ya se trató de empezar Hernán Cortés a comunicar con el emperador, con Carlos I, para tratar de consolidar sus derechos ahí. Y la idea de fundar la Villa Rica es para que independizarse de Velázquez. Y entonces ahí se juntan en el cabildo y se otorgan derechos para ir a conquistar, ya, pero como ciudad, como vía. Sí, esto es crítico para legitimar su posición y su posesión sobre la tierra. Esto también es muy importante para nuestra propia historia, cómo se crea la legitimidad de fundar una vía. Y que veamos en nuestra propia historia en Guatemala. ¿Qué es lo primero que hacen cuando vienen acá a Guatemala don Pedro de Alvarado? Y en El Salvador también. Fundan vías también. Toman posesión de la tierra. ¿Sí? Es muy importante eso, porque una vez ya fundaste la ciudad, ya tienes tu municipio, ya eres una entidad con derechos ante el rey y ante todos los demás. Y ahí también le vemos ese otro gran sentido empresarial y pensar en grande, de fundar ciudades. No solo estaban caminando por todas partes como locos, ni viniendo a sacar el oro. Ellos querían venir a quedarse, a sentarse. Si hubieran querido simplemente ir a descubrir, como ya había hecho Grijalva y otros, se hubieran regresado. Pero la idea era venirse y quedarse. Pasa también, y eso es una falta de entendimiento de qué fue lo que hizo Cortés antes de empezar la subida hacia el Valle de México, que es que algunos consideran que quemó sus barcos. Y hay una expresión, hasta eso se dice, ¿no? Quemar los barcos. ¿Sí? Pues no, realmente ¿creen ustedes que nuestro gran personaje hubiera quemado sus barcos? No, Hernán Cortés no quemó sus barcos. Lo que hizo fue que los hundió temporalmente, en parte para que no se pudieran regresar y a irlo a chantajear a Cuba. Pero no los quemó. Los podían subir otra vez cuando lo quisieran y así lo hicieron. Bueno, ese es un gran resumen de toda esta gran y verdadera historia. Aquí tenemos, un poquito antes, tal vez vale la pena hablar, que se junta con los totonacas, que es otro grupo que habla náhuatl allá en Veracruz,
y le dicen que hay otra ciudad muy grande, ¿sí? Una ciudad muy antigua, arriba, allá en las montañas. ¿Será que Hernán Cortés y los españoles en ese momento pensaban a qué iban? Yo tengo mis serias dudas de que ellos sabían a qué iban. No sabían a qué iban. Fue una gran sorpresa encontrarse lo que se encontraron. Creo que como nosotros ya no sabemos la historia, como que sí, van caminando hacia México, pero ellos no sabían hacia dónde iban caminando, ¿sí? Y en el camino se encuentran con los tlaxcalas. Tlaxcala quiere decir tortilla, y ese es su símbolo, ¿verdad? Que hay dos tortillas que están torteando. ¿Qué es de donde yo vengo? ¿Sí? Y seguramente algunos de ustedes también. Los antepasados. Este es mi abuelito. Mi abuelito, es Huehue Xicoténcatl. Xicoténcatl era el papá de doña Luisa. Espero que alguno de ustedes haya ido a doña Luisa en la antigua, al restaurante, ¿sí? Bien, pues él es el papá de doña Luisa y de doña Lucía, también, que es mi antepasado. Hernán Cortés al principio empieza a pelearse con los tlaxcalas, y después los tlaxcalas, hay una pelea entre ellos mismos. Algunos creen que Tizatlán creen que deben de juntarse con los españoles, otros que no. Ganan finalmente los que quieren ser aliados de los españoles. Pero no, después los tlaxcalas no siempre fueron nuestros amigos, no siempre, pero al principio le pelearon con ellos. Y después finalmente decidieron ser aliados. Y aquí podemos ver este es un mural muy bonito en Tlaxcala, ya es bastante moderno, es del siglo XX, donde está Hernán Cortés, mi abuelo, Xicoténcatl, y miren quién está atrás. ¿Quién está allá atrás? Doña Marina, ¿verdad? Miren qué lugar tan preponderante tiene en esta historia. Y ahí es donde cabalmente también les dan a otras mujeres, cuando se sellan alianzas con mujeres. Hernán Cortés originalmente, cuando recibió a doña Marina, se le entregó a uno de sus nobles, pero rápidamente se dio cuenta que era una mujer muy inteligente y se la quitó y la usó ella para traductora. Entonces doña Marina empieza a traducir, pero no solo a traducir con el camino que yo les decía. Ella escucha el náhuatl, se lo dice Aguilar en maya, y después Aguilar traduce el maya para el español. Ya cuando estamos en este caso, ya doña Marina empieza a aprender español, ella directamente, y Aguilar lo sacan de la ecuación. Entonces tiene un gran poder doña Marina. Y no solo es de traducir las palabras, sino que también traducir las situaciones. Es un poco el problema que yo les comentaba de Pais, ¿no? Cuando traducir bien es muy difícil. No solo se trata de las palabras, sino que se trata de los contextos. Se trata de entender bien las culturas. Para ser un buen traductor, se necesita conocer la cultura, tener buen conocimiento de la cultura. Y eso es lo que doña Marina sabía muy bien. Ella, potencialmente porque venía de linajes nobles o porque era una persona muy perceptiva, se daba cuenta de qué es lo que estaba pasando. Y eso se lo podía decir a los españoles. Así que no era simplemente una traducción así, sino que era también una traducción cultural. Eso es muy importante. Los españoles no hubieran podido llegar a Tlaxcala, que es como la mitad del camino para Ciudad de México, si no hubieran tenido una persona que les hubiera ayudado de esta forma. No sé si tienen alguna pregunta o quisieran hacer algún comentario, pero algunos de ustedes saben que yo puedo hablar todo lo que quieran. No sé si ya tuvieran alguna pregunta o un comentario, por favor. Jorge de Alvarado, el hermano de don Pedro, casó con Lucía Xicoténcatl. Tuvieron una hija, después murió doña Lucía, y esa hija llegó, la nieta me parece, a casarse con un señor Vides, y de ahí venimos todos los que llevamos el apellido Vides de Alvarado. Sí. Nosotros somos Molina, y por nuestro... Sí, si no le voy a sacar el árbol genealógico.
pero sí somos descendientes y don Jorge y doña Lucía estuvieron efectivamente casados en legítimas nupcias, por lo católico desde luego, porque entonces no había civil. Correcto, sí. Yo estaba seguro que entre nosotros iba a haber algún pariente de Xicoténcatl, ¿sí? Y creo que es a mucha honra, a muchísima honra. Esto nos conecta con la historia. Esto no es una historia que vemos en National Geographic, esta es nuestra historia también. Eso es lo que yo les quería dejar a ustedes. Estamos hablando de nuestra historia, estamos hablando de nuestra sangre. Esto no es algo solamente académico, es algo muy, muy personal. Y por eso quería dar yo esta plática. Quería alardar de mis antepasados. Después de que tienen la paz en Tlaxcala, se juntan, llegan a otro lugar que se llama Cholula. No sé si alguno de ustedes ha estado en Cholula. Sí, sí han echado en Cholula. Hay unas tortas increíbles allá en Cholula. Y es una ciudad donde supuestamente hay una iglesia por cada día, día del año. Sí, hay una gran pirámide muy, muy antigua. Ahí doña Marina, la tradición dice que sabe que los van a atacar a los españoles y advierte a Hernán Cortés de que va a haber un ataque. Y vienen los españoles y ellos atacan primero. Y es la famosa, desde esa perspectiva, matanza de Cholula. ¿Sí? Los españoles creo que lo que estaban pensando es quién va a sobrevivir esta. Si vamos a ser nosotros o van a ser ellos. Y ellos obviamente, creo que muy entendiblemente dijeron, vamos a sobrevivir nosotros. Y finalmente suben hacia el valle de la Náhuac. Imagínense, suben a los volcanes, ven los grandes volcanes cubiertos de nieve. Ya habían visto un gran volcán cubierto de nieve. No sé si ustedes han visto el Pico Orizaba, que es algo espectacular. En camino, es un gran volcán. Imaginémonos no, el volcán de agua no se compara con nieves perpetuas. Precioso. Y pasan también por los volcanes los españoles. Si a nosotros nos entusiasma ver eso ahora, imagínense a ellos, ¿cómo se habrán entusiasmado? ¿Qué habrán pensado que había detrás de esos volcanes? Finalmente llegan a Tenochtitlan. Y en Tenochtitlan, allá se reúne Hernán Cortés con Moctezuma II. Y utiliza a doña Marina como traductora. Y ella es la que en el lienzo de Tlaxcala, que vamos a ver unos slides un poco más adelante, ella es la que en estos mapas, en estos gráficos indígenas, se muestra a doña Marina como la persona que está en control del asunto. Y donde sale la voluntad de que ella es la que está hablando, ella es la lengua. ¿Sí? Era la lengua de Hernán Cortés. Tan importante eso, imagínense que les corten la lengua o que alguien sea la lengua de alguien. La posibilidad de comunicarse. Era doña Marina la que se comunicaba y la que hablaba por los españoles. La importancia de eso. Y cómo tenían los aztecas, los mexicas, en tanta estima a doña Marina que le llamaron Malintzin. Como les comentaba antes, es el Tzin, que es doña Marina. Por eso no estaba tú y yo tan de acuerdo con que le llamáramos la Malinche. Aunque también aquí pasa una cosa bastante extraña de cómo el nombre de la Malinche y el Malinche. Los mexicas le llamaban a Hernán Cortés el Malinche, que era como no sé si se podría decir el dueño o el jefe de Malinali, de doña Marina. Hernán Cortés lo pone clarísimo, que así es como le llamaban. Así como le llamaban Tonatiuh a don Pedro de Alvarado, a Hernán Cortés le llamaban el Malinche. ¿Sí? Entonces no quería tanto usar ese término porque creo que es más específico usar doña Marina o Malintzin. Malinche lo usaron también con Hernán Cortés. Algunos autores consideran ahí algunas especulaciones sobre, ¿será que le estaban quitando su virilidad a Hernán Cortés llamándolo como el de doña Marina? ¿Será que eso es lo que estaba pasando?
que los indios querían ponerlo de menos, porque no necesariamente a las mujeres se les veía como algo positivo. Estaba la hermana de Huitzilopochtli, que finalmente Huitzilopochtli sale del vientre de su mamá, agarra a su hermana, la bota y la corta de la pirámide. Las mujeres tienden a ser, en la mitología azteca, mexica, personas de mucho poder y muy fuertes. ¿Qué habrá estado pasando en la mente de los mexicas cuando tenía a una mujer tan poderosa, que tenía tanto control? Imagínense eso. ¿Será que esta es la pobre esclava, la que no podía hacer nada, la que la estaban llevando? ¿O será que es una mujer extraordinariamente poderosa? Y va a haber más mujeres poderosas. Yo creo que nuestra protagonista es una mujer muy poderosa. Aunque después se le llama malinchista, se le llama otras palabras que vamos a hablar un poco más adelante. Finalmente, los españoles aprisionan a Moctezuma, que tenemos un grabado de cómo lo arrestan, y tratan de tener control sobre Tenochtitlan. Ya en noviembre de 1519. Obviamente esto no funciona tan bien. No se iba a quedar Diego Velázquez así tan contento, ¿verdad? Con que se hubieran ido y hubieran conquistado México. Entonces manda una expedición con Narváez y se tiene que ir entonces nuestro amigo Hernán Cortés, se tiene que ir, porque yo espero que ya sea amigo de ustedes, y estén diciendo, Hernán Cortés, Hernán Cortés. Se tiene que ir de Tenochtitlan, se tiene que ir a pelear con la gente que había mandado Diego Velázquez. Tienen una batalla allá cerca del Golfo y logra finalmente Hernán Cortés convencer a los españoles que venían de Cuba para que se unieran a él y fueran a conquistar México. ¿Sí? Pero imagínense esa posibilidad, lo venían a apresar. Los convence no solo de que ellos les va a ir bien, qué gran emprendedor es Hernán Cortés. Convencer a esos que venían a pelear con él a que mejor, no sabe qué, no peleemos, juntémonos y vayamos por lo grande, no nos confundamos. Regresan a la Ciudad de México, ya mi tío, don Pedro de Alvarado, había hecho algunas cosas que molestaron mucho a los mexicas. Había un festival que se llama Toxcat y es posible que doña Luisa le haya dicho a Alvarado que se estaban preparando los nobles aztecas para matarlos. Y también estaban haciendo sacrificios humanos. A Alvarado no le gustó eso, me imagino yo, eso es especulación mía, de que le habrá agarrado miedo. Imagínense, su jefe se fue a combatir, no sabía si iba a regresar o no, estaban solos ahí, nadie iba a rescatar. Otra vez, o ellos o nosotros. Decidieron ellos, tienen otra masacre de Toxcat, de nobles aztecas. Viene Hernán Cortés y me imagino cómo habrá sido esa reunión con don Pedro Alvarado. ¿Todo bien? ¿Cómo va el negocio? No, es que como que ya no nos quieren, ¿verdad? Y nos tenemos que ir. Y entonces es la noche triste. Se tienen que salir los españoles y los tlaxcalas tienen que salirse de Tenochtitlan. El 30 de junio de 1520. Habían estado ahí por al menos alrededor de un año. Y es la leyenda. Yo tristemente cuando he estado en México nunca he ido. Es en las cercanías de Tenochtitlan, de Ciudad de México, un gran ahuehuete. Imagínense, esta es una pintura del siglo XIX. Pero he visto fotos de este ahuehuete del siglo XX. Así que yo creo que todavía existe este ahuehuete. Imagínense este árbol tan antiguo. Y ese es como para irlo a abrazar, ¿no? Si habría ganas de ir a abrazar un árbol, sería creo que tienen ahora un cerco. Para ir a abrazar esta bella historia. Y la historia es que Hernán Cortés lloró. Sí, ese gran maldito conquistador lloró. Creo que tenía un gran corazón y se dio cuenta de qué es lo que estaba pasando.
doña Marina escapa con Hernán Cortés y está el famoso también salto a Alvarado, ¿verdad? Agarra a Alvarado y para salvar su vida con la garra salta y se va a los canales. Otros españoles no logran salvarse, la conquista no fue unidireccional, hubieran podido matarlos a todos en ese momento, corriéndose el riesgo completamente de sus vidas. Ellos estaban peleando por sus vidas. Y aquí tenemos un mapa de cómo se salen de Tenochtitlan, se van al continente y empiezan a regresar a Tlaxcala, que está acá. Aquí ustedes no lo pueden ver, pero créanme, aquí está Tlaxcala. Imagínense tener que salir huyendo. ¿Será que tenía razón Cortés de ponerse a llorar? ¿Habrá estado seguro que con las fuerzas españolas y las armas podían ganarles? No, no estaba para nada claro. Que estuvieron a punto de perderlo todo y perder el oro que habían conseguido también. Logran regresar a Tlaxcala a reorganizarse y finalmente logra caer Tenochtitlan. Hay que decir también que ya las enfermedades que habían traído de Europa empiezan a causar problemas con la población en América. La conquista no solo se da así como por las armas, por las almas, sino que también se da por los virus y las bacterias. Antes cuando hablábamos de eso de las epidemias, es decir, la fiebre, la plaga y tantas cosas, ahora nosotros ya vivimos una pandemia, ¿sí? Ya sabemos qué quiere decir esto. Aquellos primos que se separaron en Asia Central, unos se vinieron para América y allá no tuvieron todas las enfermedades que ya habían en el viejo continente. Y hubo muchos muertos. Ahora se han hecho descubrimientos muy interesantes en la Amazonía sobre grandes poblaciones que probablemente también se murieron cuando llegaron los portugueses. Y probablemente en Yucatán y en Guatemala y en el centro de México y probablemente también en algunas partes de Estados Unidos, cuando llegan estas enfermedades se mueren muchas personas de un solo. Sin embargo, sí creo que hay que decir que fue una batalla muy fuerte, una batalla muy bien planificada. Llevaron barcos, bergantines, a atacar a Tenochtitlan. También parte del gran problema es que la Triple Alianza de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan no funcionaba tan bien. Entonces, ellos mismos en la alianza de los aztecas no les funcionó y finalmente cae Tenochtitlan. Imagínense un episodio tan interesante en que ya Moctezuma se muere, ¿verdad? Algunos consideran que lo apedrean. Sale Cuitláhuac, que es el Tlatoani, porque no es rey, sino que es Tlatoani. Tlatoani es como emperador. Huey Tlatoani, Cuitláhuac, también deja de ser, también muere, y entonces empieza el reinado de Cuauhtémoc. Famosos nombres, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc quiere decir águila que se cae. Y se va a Cuauhtémoc, que están en una canoa remando para tratar de irse huyendo con su familia, y en eso los agarran con un bergantín y los capturan, pero no los matan. Entonces es una historia, un cuadro idealizado de la caída de Tenochtitlan. Cuando se termina de conquistar Tenochtitlan, ya empiezan a ver cómo van a fundar la Ciudad de México. Y entonces se retiran a un lugar que se llama Coyoacán. ¿Alguno de ustedes ha estado en Coyoacán? ¿Sí? ¿Sí? No sé si alguno de ustedes ha visto este monumento. ¿No? Ustedes, bueno, originalmente cuando yo viví en México, este monumento estaba en la Plaza Central. Fue en la época de López Portillo, en 1982, siglo pasado. No, 1900, estoy tratando de ser un poco más dramático. En 1982 tienen develan este monumento y veamos, no sé si ustedes logran identificar a los personajes. ¿Quién es este? Este es Hernán. Sí, miren, pues se ve bien, ¿no? Muy apuesto. Miren, Malintzin o Doña Marina. Ven aquí el león de Europa y el águila mexicana. Y después vemos acá. Esto siempre me impresionó. Yo también era chiquito, pero no tan chiquito como él cuando estaba en México, pero ver esta belleza, ¿no? De niño.
¿Ah? Qué emocionante, ¿no? Él somos nosotros. Por lo menos muchos de los que están acá, de ustedes. Somos esta mezcla entre los mesoamericanos y los europeos. Qué impresionante. Pero eso no es algo que le pasó a alguien, es algo que somos nosotros. Finalmente fue tan controversial este monumento que lo sacaron de donde estaba en el parque de centro de Coyoacán y lo pusieron por otro parquecito al lado en la época de la Madrid. ¿Cómo es la política? Hasta eso tenían que hacer. Lo cambiaron y lo pusieron en un parquecito chiquito ahí para que no fuera controversial. Porque siquiera hablar de esto y hacerlo en un monumento era controversial. Ahora veamos un poquito en nuestra propia historia. ¿Cómo aceptamos o no aceptamos nosotros a nuestros antepasados europeos? ¿Cuántos monumentos hay de españoles en Guatemala? Dígame uno. ¿Dónde? Ah, aquí, sí. Sí, sí, pero digamos, me refiero, llamémosle, conquistadores de Guatemala o de México. Pues, Colón no conquistó Guatemala. Pero ¿cuántos conquistadores europeos de Guatemala y México tenemos monumentos? Pinturas sí hay de Pedro Alvarado en la municipalidad, en Antigua, que las cogimos. Correcto, en la que tenemos actuales de Garavito, porque en la independencia sacaron el cuadro, de lo que yo entiendo, lo sacaron por las calles y lo arrastraron. A Pedro Alvarado lo arrastraron por las calles. Y votaron al rey también del caballito, ¿no? Porque por mucho tiempo quedó de presidente un caballo, ¿verdad? Que es el que está ahora en la Plaza España. Ese antes estaban, ustedes saben, en la Plaza de la Constitución, que se llama Plaza de la Constitución no por la Constitución nuestra de 85, sino que es por la Constitución de Cádiz, ¿verdad? Pero cuénteme, ¿quién, por favor? Dígame, ¿cuántos monumentos tenemos a los conquistadores europeos? En Colombia tienen muchos, en Argentina también, en Chile también, en Perú también. ¿Y en Guatemala? En Google dice. Estuvo el busto de Hernán Díaz, un tiempo de liberación. Correcto. De que yo sepa es el único que hay. De Hernán Díaz, y está en un lugarcito así como que, ¡ay, qué pena! ¿Sí? También está el de Fray Bartolomé, ¿sí? Fue mucho posterior y está en la iglesia de Santo Domingo. Y también hay un busto de él en la Antigua, allá cerca de la Merced. Pero imagínense, no tenemos ni una sola estatua a don Jorge, ni mucho menos a Pedro Alvarado, ni tampoco en México a Cortés. En España hay dos, salvo esta. ¿Sí? Y sí tenemos a Bernal Díaz del Castillo en Boulevard Liberación. Y creo que es principalmente por la verdadera historia, no tanto por él. ¿Sí? A él como literato y no como conquistador. ¿Sí? Sí tenemos en el Palacio Nacional pinturas de los conquistadores, pero estatuas no. Y ciudades nombradas en honor a los conquistadores. Fray Bartolomé, tal vez no sé si es conquistador de almas, ¿no? ¿Tenemos alguna ciudad? A Santiago, sí, pero ahora, de hecho ya ni se llama Santiago ahora, ¿verdad? Pero sí está Ciudad Pedro Alvarado, allá en Jutiapa, ¿sí? Pero lo más lejos posible. ¿Y solo por qué? Y muy separado, porque está Ciudad Tecún, ¿no? Del otro lado de San Marcos. ¿Sí? Creo que es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Es como que me agarraran a mí, como que me cortaran en dos y que como una parte mía no existiera. ¿Cómo es esto? Sí existen monumentos a muchos mayas.
y particularmente el más grande que es Atecumumán. Pero ¿por qué no? ¿Por qué es tan controversial? ¿Será que somos hijos de la... ¿Será? Según Octavio Paz, sí. ¿Pero ustedes se sienten eso? Yo no me siento eso. Yo me siento muy orgulloso de mis antepasados, de los dos. Pero mire, solo una pregunta, una duda. Yo no conozco de la historia de la conquista de, por ejemplo, Argentina, donde decía en monumentos, Costa Rica, Colombia, mencionó usted. Lo que a uno le enseña en el colegio es que realmente la conquista de Guatemala y probablemente de México era así una conquista muy cruenta, ¿verdad? Donde vinieron y arrasaron. Y lo que le cuentan a uno también, por eso es muy interesante su conferencia, que lo que vinieron a hacer fue a saquear. Entonces yo creo que desde ese principio, pues, creo que también hacer monumentos desde esa idea a los que vinieron a saquear, a matar, a violar, no creo que fuera muy adecuado, pues, o no sé cómo calificarlo, pero no sé qué piensa usted de eso en relación a las otras conquistas, cómo fue realmente y cómo fue aquí. Muy bien. Yo creo que es una pregunta fundamental. Sí, es una pregunta que tenía que salir, digamos. Esa pregunta tenía que salir de eso. Está ahí y es el momento de hablar del elefante negro, del elefante blanco. ¿Sí? Una respuesta, una aproximación a como yo lo veo, es de si estamos hablando de filosofía o si estamos hablando de historia. Hay una diferencia. Creo que nosotros estamos hablando de historia. Y eso tiene que ver con narrativas. Y cómo nos creemos, en especial cómo nos creemos nuestro mito fundacional. ¿Y qué mito fundacional vamos a tener en la historia? Aparte, creo yo, si hablamos de filosofía, hablamos de los principios éticos, por ejemplo. ¿Será que está bien matar? Yo creo que es otra conversación. Importante también. Y creo que no es importante matar. Ahora, ¿será que todas nuestras historias, aún las nuestras personales, ¿será que están libres de problemas? Eso yo no se lo podría contestar a cada uno de ustedes. Eso cada uno de ustedes lo tiene que contestar. Esa es parte difícil e importante de aprender historia y saber hacer historia. De saber cómo contar nosotros las historias y qué le vamos a transmitir a nuestros hijos también. Si vamos a ser víctimas, si vamos a ser hijos de la... o si vamos a ser protagonistas. O si vamos a aceptar que algunas cosas malas pasaron. Y también podríamos pensar en cómo esto ya no vuelva a pasar. Lo que ya pasó, claramente ya pasó. No podemos hacer nada al respecto. Lo que podemos hacer es ver cómo vamos a ser nosotros ahora. Creo que esa es la gran maravilla de esta plática que tenemos nosotros acá el día de hoy y el cual tenemos que agradecer a la universidad por poder tener esta plática. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Pero ¿será que conviene simplemente no hablar de lo que pasó, de la historia? Yo creo que no, creo que vale la pena hablarla. Hablar del mito fundacional, hablar de que ambos eran seres humanos, todos estamos hablando de seres humanos. Aquí no estamos hablando de Quetzalcóatl y de, no sé, de la Virgen María. No, estamos hablando, bueno, la Virgen María sí existió, pero no estamos hablando de dioses, estamos hablando de hombres como ustedes y yo. Entonces, si pasaron esas cosas, sí pasaron esas cosas malas. ¿Será que podemos hacer monumentos a esa historia? A mí se me hace que sí. A mí se me hace que sí podemos hacer ese monumento, que también podría ser balanceado de los monumentos, hacer monumentos a todos. También podría ser otra opción. ¿Será que deberíamos de votar ese monumento a Colón? ¿Será que deberíamos, ahora que ya les conté de ese monumento a Bernal Díaz, será que lo deberían de votar? ¿Será que alguien siquiera se dio cuenta? Nadie se da cuenta, tristemente. Pero yo creo que es muy buena pregunta y es una de las preguntas fundamentales que tenemos que hacernos. También tenemos, doña Marina no terminó ahí en la conquista. Cuando se empieza a desarrollar la Ciudad de México, ella también tuvo que ver con las formas de que se iban a desarrollar esa nueva cultura. Sin embargo, tenemos que llega otra de nuestras protagonistas,
Como les comenté, a Hernán Cortés le gustaban las mujeres, ¿sí? Él ya se había casado en Cuba. Había dejado una esposa allá que se llamaba Catalina Suárez, con quien no tuvo hijos, y se vino a América. Algunos consideran que por eso es que él no se casó con ninguna de las mujeres indígenas con las cuales se encontró. ¿Y por qué no se casó con doña Marina? Porque él ya estaba casado. Entonces, de hecho, viene doña Catalina a México y se encuentra con que también está doña Marina ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace Hernán Cortés? Se va de viaje. ¿Sí? Se va de viaje. No creo que sea por cobardía, sino que porque le estaban comiendo el mandado aquí en Honduras. ¿Sí? Entonces se decide que va a hacer una expedición y se lleva a doña Marina. Y se lleva a nuestro amigo Cuauhtémoc. A Cuauhtémoc ya le habían quemado los pies y las manos. ¿Sí? ¿Y por qué les queman los pies y las manos? ¿Saben ustedes por qué le queman los pies y las manos? A Cuauhtémoc. A Cuauhtémoc. Sí. Cuauhtémoc fue el último emperador, Huey Tlatoani de los aztecas. Lo mismo hicieron con Atahualpa en Perú, para que les dijeran dónde estaba el oro. Correcto, sí. Querían que habían tendencias entre los españoles que cuando cayó Tenochtitlan ellos habían botado el oro al lago y entonces que ellos querían tenían dónde estaba el oro y entonces lo torturaron. ¿Sí? Era una práctica común la tortura. A Martín, el hijo de Hernán Cortés, también lo torturaron después. Y aquí es donde está la famosa frase de que el primo, ¿sí? El primo de Cuauhtémoc le pregunta, mira, ¿y por qué yo me siento muy mal de que nos están haciendo esto? ¿Y qué le responde Cuauhtémoc? ¿Acaso yo estoy en un lecho de rosas? A Cuauhtémoc finalmente se lo lleva a Honduras porque tenía aquí un problema con Olid, de que creían que les estaba quitando Honduras. Estaba Pedrarias viniendo desde Honduras, desde Nicaragua, y había que tener una frontera entre los que estaban en el centro de Centroamérica y los que estaban en Mesoamérica. Y también Cortés quería proteger el área que él creía que era suya. Se viene entonces caminando, imagínense eso, se vienen caminando allá a caballo, desde México, pasan por Veracruz, Tabasco, entran por el Petén. Doña Marina sí estuvo en Guatemala. Sí, eso creo que no muchos sabemos. En la parte norte de Guatemala, que es el Petén, cruzan por Izabal y se van para Honduras. Y en el camino matan finalmente a Cuauhtémoc, porque creen que los va a traicionar y matan al último emperador de los aztecas. Pero las relaciones entre los emperadores y los españoles no siempre fueron malos. De hecho, hay descendientes de Moctezuma, actualmente como parte de la nobleza de España, y de Hernán Cortés, también como vamos a ver un poco más adelante, tuvo una hija con una de las hijas de Moctezuma, también. Hay una separación a este punto después de que regresan cuando están con Hernán Cortés en Honduras. ¿Será que doña Marina fue leal a Hernán Cortés? Sí, claramente Bernal Díaz de Castillo en la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España nos relata que doña Marina no solo tenía atributos estéticos muy fuertes, muy bellos. La describe literalmente como de buen parecer, excelente mujer y buena lengua. ¿Sí? ¿Sí? Y también entremetida, desenvuelta y bulliciosa. ¿Quién de ustedes, mujeres, no les gustaría que les dijeran un gran historiador que fue entremetida, desenvuelta y bulliciosa? ¿Sí? Qué belleza, ¿no? Que a esta mujer,
con la que vivieron tantas cosas, Bernal Díaz del Castillo, que vivió en la Antigua, ¿verdad? Él escribe su historia en la Antigua, allá que se cree que el solar donde vive Hernán Cortés es donde está ahora la Compañía de Jesús. Por lo menos sus descendientes tuvieron ese solar en la Antigua. Y imagínense, alguien que la conoció, no lo oigan de mí, óiganlo de Bernal Díaz, entremetida, desenvuelta y bulliciosa. Qué gran mujer. Excelente mujer, buena lengua, buen parecer. ¿Sí? Le tenían tanto los indios, creo que en ese momento pasan de ser aztecas a ser indios. Creo que hay un gran cambio de cómo se convierten en indios. Ya no eran aztecas, sino que yo considero que se vuelven indios, así como nosotros. ¿Y quiénes son los indios? ¿Quiénes son los indios? ¿Será que solo son los indígenas? Porque son de las Indias, ¿verdad? ¿Sí? ¿Será que después de la conquista esas personas siguieron siendo los mismos? No siguieron siendo los mismos. Hubo un grandísimo cambio. Fue una conquista de almas también. Muchos de ellos se volvieron cristianos después de ser bautizados. Otros no. Y sí, colgaron a gente allá en Tlaxcala. Y también hubo mártires, niños mártires de Tlaxcala, de que eran niños que denunciaron que estaban regresando a las religiones antiguas. ¿Será que entonces ser indio es algo peyorativo? Ahora sí. Sí, pero no tiene... Peyorativo con el tiempo. Pero originalmente eran indios porque en Colombia había varios indios occidentales. Sí, eso fue por un error. Sí, porque él creyó que era tan india, pero ¿será que es algo negativo ser indio? A mí se me hace que no. Es algo nuevo, sí, pero negativo no. Es una nueva forma de ser. Por supuesto que sí había personas que venían de la península, que se les llamaba peninsulares, y también había peninsulares europeos que nacían acá, se les llamaban criollos. Pero esa era otra forma de decirlo. Pero ¿será que nosotros somos indios? A mí se me hace que todos nosotros somos indios. Algunos somos mestizos también, ¿sí? Pero que somos de las Indias. Hay dos Indias, ¿no? Las orientales y las occidentales. Nosotros somos de las Indias occidentales. Creo que es importante saber nuestra historia, saber quiénes somos. Y que además no nos cuenten quiénes somos. Ahora quería hablarles sobre las mujeres e hijos de Hernán Cortés. Aquí nos podríamos arreglar el resto de la mañana sobre cuántos hijos tuvo Hernán Cortés. ¿Y será que esto es común o no es común? ¿Será que es normal o no es normal? Una persona, como ustedes saben, organiza desde Cuba la conquista de México, está frente a momentos de que está a punto de morirse, tiene que organizar después la conquista de Tenochtitlan. ¿Será que era una persona que como que no atraía a las mujeres? Sí, era una persona sumamente poderosa. ¿Y será que las mujeres tienen alguna atracción a los hombres poderosos? ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que las mujeres y los hombres con las mujeres poderosas también. Y aquí, si quieren, vamos aterrizando un poco sobre la relación entre ellos. Nada se ha escrito de lo que yo he visto sobre la relación entre ellos dos. En cierta forma, solo le comenta al rey que está doña Marina, que le ayuda en la traducción. Eso es lo que le cuenta Cortés. Pero ¿será que ustedes a su jefe le van a contar a ustedes qué es lo que hacen en su casa? Probablemente no, ¿verdad? Entonces tampoco creo que había mucha razón de por qué tenían que explicar qué es lo que estaba pasando. Pero claramente sí tuvieron Marina y Hernán Cortés un hijo. Y se llamaba Martín. Martín viene de Marte, del dios de la guerra, y también Martín se llamaba el papá de Hernán Cortés. Como les había comentado antes, con Catalina Suárez en Cuba y después cuando llegó a México no tuvo ningún hijo. ¿Sí? De hecho, cuando llega Catalina Suárez a México, se muere.
Algunos consideran que, ¿por qué se muere? Y de hecho lo acusan a él de que tal vez él contribuyó a matarlo, pero finalmente eso lo desmienten. Tuvo Cortés muchos hijos. En Cuba tuvo una hija que se llamaba Catalina Pizarro. El uso de apellidos es muy interesante, porque según la propia ley guatemalteca, cualquiera de nosotros podemos usar los apellidos de nuestros 4 abuelos. Así está en la ley. ¿Sí? Así que si se llama Pizarro, no es por algo necesariamente malo, sino que tampoco le quería dar su nombre y usó el nombre de su mamá. Pero eso, la gente usaba los apellidos que le convenían. No tenían que usar el sistema del RENAP. Y después Catalina se llegó a vivir a España con Hernán Cortés. También tuvo un hijo con la española Antonia Hermosilla, se llama Elvira o Antonia Hermosilla, que se llamaba Don Luis Cortés Altamirano. Tuvo una hija con Isabel Moctezuma, que se llamó Leonor Cortés y Moctezuma. ¿Sí? También muy interesante y muy controversial también en su época. Tuvo otra hija mestiza con una noble mexicana que no se sabe su nombre. Y después Cortés se casó en segunda ocasión con Juana Zúñiga y con ella tuvo 6 hijos legítimos. ¿Sí? Tuvo muchos hijos. ¿Será que eso es normal en una persona así? A mí me parece que es bastante normal. Yo conozco parientes míos que han tenido por ahí en el siglo XX y XXI. Entonces creo que en esa época era bastante normal que tuvieran diferentes hijos con diferentes mujeres. Y en general todos los hijos de Cortés se llevaron bien entre sí. Tuvo 2 Martínez. Martín, se llamaba Martín Cortés con doña Marina y Martín Cortés con Juana Zúñiga. ¿Sí? Y finalmente el heredero fue Martín Cortés, el criollo. Siempre quiso mucho a sus hijos y se preocupó muchísimo por ellos, y en especial por sus hijas. Las trató de casar lo mejor que pudo en España. Se lo llevó a sus hijos. De hecho, Martín Cortés, el hijo de doña Marina, vivió pocos años con ella porque Cortés se lo llevó a España. Y Martín Cortés fue asistente del rey. ¿Sí? Los trató de poner en las mejores condiciones posibles y lo trató de dejar con parte del problema que tuvo Cortés, de su pobreza al final, ya vamos a llegar, cuando muere, es porque trata de casarlas con la nobleza de Castilla y no logra hacerlo tan fácilmente. Siempre tiene muchos problemas Cortés en la corte. Siempre hay mucha gente que está tratando de quitarle sus méritos y quitarle sus propiedades. También es de contarles que la historia de Cortés no solo va para Honduras, sino que también va para el norte, para descubrir el mar de Cortés, lo que en inglés se llama el Golfo de California. Así sea, hay un mar en nombre de Cortés. Sí, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es este? Aquí está Baja California, aquí está la Alta California. Esta se llama Baja California porque arriba se llama Alta California, ¿verdad? Es un poco evidente, pero... Y aquí está el río Colorado, que antes salía aquí el río Colorado y creó un ambiente acá que seguramente ustedes cuando han ido a Cabo han visto, que es uno de los más productivos, era uno de los más productivos ahorita que ya no sale el agua de Estados Unidos, ya no es tan productivo. Acá. Hernán Cortés quería descubrir y salir para irse para China también. Y de hecho, esta es una teoría mía. Lo he discutido con algunos historiadores, que el punto de Hernán Cortés era tratar de tener comercio con Asia. Y él lo que estaba tratando de hacer era descubrir pasos, así como el canal de Panamá, o él estaba tratando de conseguir formas de subir navíos por los ríos, y por eso tenía tanto interés de entender bien cómo funcionaban los ríos y cómo se conectaba la península de Yucatán con Guatemala, para ver si había una forma de fácilmente comunicarse con el Pacífico. Y a él el rey lo volvió el marqués del Valle de Oaxaca. ¿Sí? Eso logró que le diera ese reconocimiento. El rey, el emperador, le prometió muchas cosas y no le cumplió. Muchísimas cosas no le cumplió.
parecido a la historia de Colón. Tuvo muchos juicios de residencia. Cuando ya después había conquistado, cuando ya el emprendedor casi logró conquistar, ya vinieron mucha gente de España y quería aprovecharse de la conquista. Y quería que tuviera muchas prerrogativas la gente nueva que venía de España y quitarle a los conquistadores. La verdadera historia, finalmente, creo yo, la escriben cabalmente para que la gente nunca se les olvidara esas grandes historias que habían pasado, todas las vicisitudes, estar a punto de morir y además acordarse de todos los españoles que se murieron durante la guerra. ¿Sí? Yo creo que en el alma de Hernán Cortés y en el alma de Moctezuma y de la familia Moctezuma no había una enemistad completa y a muerte. Ellos lo que querían era juntarse familias de poder para conquistar el mundo. ¿Sí? Y de hecho, a Cortés le dan el Valle de Oaxaca. Ustedes saben, Oaxaca está entre Ciudad de México y Guatemala, y él trata de hacer un puerto allá por Huatulco para tratar de hacer el comercio transísmico. Pero eso creo que ya nunca pasó. Nunca pasó. El comercio pasó por la Ciudad de México y Acapulco. Hubiera sido otra historia si el comercio hubiera pasado por Tehuantepec, que es en Oaxaca, y donde creo que Hernán Cortés quería tener tierras cerca de donde iba a pasar el comercio. Pero cuando se creó la Ciudad de México, eso se distorsionó muchísimo. El comercio era Manila, Acapulco, Ciudad de México, Veracruz, La Habana y La Habana, España. Creo que Hernán Cortés hubiera querido que pasara por otros lados. E igual los otros conquistadores querían pasar el comercio por sus tierras. Descubren el mar de Cortés y se va después a España a tratar de consolidar sus derechos. Allá en España el rey no lo atiende tan bien, como que creía que lo estaba molestando mucho y además nunca se llevó bien con la gente en la corte del rey. Siempre hubo gente que iba en contra de él. De hecho, se va con el rey, con Carlos I, Carlos V del Imperio alemán, germano, ¿sí? Se va a la conquista de Argel. Hernán Cortés trató de conquistar Argel. Argel era lo que le llamaban un gran centro pirata en el norte del Mediterráneo. Y entonces Hernán Cortés se fue con el rey y su hijo Martín para tratar de ayudar a conquistar Argel, porque ahí salían muchos piratas para estar molestando a España. Ustedes saben que Cervantes fue cautivo por los musulmanes, por los turcos en el norte de África. Entonces era un gran problema. Entonces Hernán Cortés trató de ayudar al rey a ir a conquistar Argel, pero no lograron. Hernán Cortés le dijo: yo tengo mucha experiencia con esto, yo conquisté un imperio y yo con 400 hombres logré hacer todo lo que usted tiene acá, incorporar una de las ciudades más grandes en la hispanidad. La Ciudad de México, una de las ciudades más grandes, y actualmente sigue siendo la ciudad más grande de toda la hispanidad. Esa es obra de Hernán Cortés. Se lo propuso al rey y el rey dijo: no quiero hacer, y fue un desastre la batalla de Argel. Así que no solo termina de conquistar México, regresa a España, trata de ayudar a la conquista del norte de África, no funciona, y deja a sus hijos en España. Es interesante cómo Martín, el hijo de doña Marina y Hernán Cortés, van a la guerra de las Alpujarras. Y ahí se encuentran con otro gran mestizo, que es Garcilaso de la Vega también. Y pelean ahí y Martín Cortés muere, el hijo mestizo, muere en España, peleando también por el rey. Doña Marina muere relativamente joven, alrededor de 1529. No se sabe exactamente dónde se muere. Y antes de morirse con Jaramillo, Hernán Cortés quería ayudar a doña Marina y se me pasó a decirles que casó a doña Marina con uno de sus soldados, y ellos vivieron contentos en la ciudad, cerca de la Ciudad de México, donde tuvieron a una hija. Y
y la hija heredó parte de las riquezas que tenía doña Marina. Así que Hernán Cortés no es como que la usó y la dejó. Él siempre trató de ayudar a doña Marina dándole una buena riqueza y que pudiera vivir. Como ustedes pueden ver, es una historia fascinante. Es una historia que yo cada vez que la oigo, que cada vez que la pienso, cada vez que voy a México, me emociona muchísimo. Pensar cómo nuestros antepasados vinieron acá, cómo los que estamos acá somos descendientes de unos personajes maravillosos que dieron todo por nosotros. Sin ellos nosotros no estaríamos acá. Muchas gracias.